Quantum-9 initiated. Biometric data of subjects. Stable. Hemisphere. Controlled. Everything under control. Warning. Warning. Unknown entity detected. Quarantine. Failed. Security protocols. Bypassed. The logic modules. Overloaded. It's spreading. Voy a seguir hablando de la cuestión de las premoniciones, las previsiones de futuro y todo esto. En el anterior audio mencioné, así como de pasada, muy de pasada de hecho, que los pueblos nativos de Europa tenían sus propias capacidades proféticas, por así decirlo, y que estaban asociadas con los espíritus de la naturaleza. Bueno, esto necesita que lo matice y que lo explique mejor, porque claro, bueno, vamos a ver. Los espíritus de la naturaleza es como decir, qué sé yo, es como decir seres, animales, plantas. ¿A qué nos estamos refiriendo en realidad? Porque la naturaleza es tan inmensa y por supuesto no tiene nada que ver comunicarse con un espíritu de, yo qué sé, de un ser de la naturaleza, pues que no tiene mucho conocimiento, que con otro que ejerce una especie de soberanía especial en un lugar y que además, pues por su gran responsabilidad y por la cantidad de seres que tiene bajo su cuidado, pues está en contacto con otros seres de igual rango, o sea, de rango superior, que pertenecen pues a otros mundos y dimensiones. Entonces, para entender a qué me refería cuando dije esto, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que la naturaleza es un espacio muy diverso y que cuando yo hablo de espíritus de la naturaleza, no estoy hablando de voy a sentarme aquí y voy a hablar con el espíritu de esta pequeña matita, esta pequeña mata que tengo aquí. Porque, bueno, pues porque a lo mejor no me estoy refiriendo a eso. O sea, vamos a ver. ¿Cómo lo explico? La cuestión de la naturaleza, el problema que hay es que en este planeta, la mayor parte de gente actual no piensa en la naturaleza en los términos que se pensaba, digamos, de la manera original, o las tribus originarias, o la visión, digamos, del principio. Para la mayor parte de tribus indígenas, la naturaleza no es solo lo que vemos, hay mucho más. Hay un montón de espíritus de la naturaleza que no son visibles. Y eso ya complica las cosas porque, claro, tú puedes estar sentado al lado de un árbol y viene un occidental estándar y solo ve un árbol y un ser humano que está allí. Viene otra persona que ya tiene la mente un poco más, digamos, amplia y puede pensar que tú estás ahí sentado junto a ese árbol y además te estás comunicando con el espíritu del árbol. Pero luego viene la verdadera visión original. Viene, pongamos, alguien, una de esas extrañas y raras personas, en el sentido de poco comunes, que todavía existen en el planeta, pero que son una minoría minorísima, y lo que ve podría ser, dependiendo del caso, ¿no? Dependiendo de cómo esa persona esté ahí. Lo que ve es una persona sentada al lado de un árbol, acompañada por el espíritu del árbol y además acompañada por un espíritu de la naturaleza que entra en esta dimensión a través
del árbol utilizándolo como puerta dimensional y que no es lo mismo que el espíritu del árbol. ¿Me explico? O sea, hay espíritus de la naturaleza que están relacionados con animales y plantas de este plano, pero que no son los espíritus de esos animales y de esas plantas, aunque pueden ser canalizados de algún modo por esos animales y por esas plantas y pueden de algún modo entrar en este plano y actuar e interactuar con los humanos a través de esto. Es decir, estoy hablando de 3 visiones diferentes. Estoy haciendo un resumen así, un resumen muy grosero, a grandes rasgos. Entonces yo he llegado a la conclusión últimamente, pues acabando mi libro, el último libro que escribí, el libro de Cuando un rayo quiere caer, pues mi mente, lo que veía, o mis pensamientos eran, el mundo se divide en 2 clases de personas actualmente. Las personas que en la naturaleza solo ven lo que sus ojos les traen, que es, cosas que hay por el campo, animales, plantas y ya está, y que incluso pues lo ven como recursos, esa palabra, ¿no? Esa palabra. Y luego, pues existen otra clase de personas que se dan cuenta y que tienen otra visión y que ven que en la naturaleza hay mucho más. Pero en ese segundo grupo, los que ven además que la naturaleza está llena de puertas dimensionales, por así decirlo, potenciales, que se pueden abrir o no, dependiendo de X cosas, y que a través de esas puertas dimensionales aquí lo que entra son seres que los llamamos de la naturaleza, o yo los llamo de la naturaleza porque no tengo más lenguaje, no tengo más palabras, porque mi idioma, por desgracia, es pobrísimo para referirse a todo lo que no sean seres que se pueden tocar con las manos o ver con los ojos. O sea, todo lo que es el universo de seres y espíritus, digamos, de otras dimensiones, todo el mundo espiritual, en mi idioma está tan infrarrepresentado que prácticamente no tienes palabras para referirte a la mayor parte de seres o de clases o de especies, pues porque es como, a ver, el que está ciego a una realidad, pues no la nombra, no la sabe nombrar. Es como ese ejemplo que pongo a veces, ¿no? Cuando iba a la escuela en la gran ciudad, y tenía, algunas compañeras que se notaba que no habían salido jamás de la gran ciudad, no sabían nada de árboles. Y cuando veían árboles decían pinos, porque se pensaba, todo lo veían igual. Porque habían salido 4 veces a la costa y se habían sentado debajo de unos pinos y les dijeron, estos son pinos y ya está. Entonces veían árboles y decían pinos. O como que va al campo y a todas las setas les llama champiñones. Y en realidad el mundo de las setas, de los hongos, es inmenso, y el mundo de los árboles ni te cuento. Bueno, pues sucede algo así. El idioma que yo uso, el castellano, el español, como se le quiera llamar, hay un montón de seres que no saben ni cómo llamarlos, porque es que ni se imagina que existen ni se ha fijado. Luego, pues cuando tú intentas describir algo de eso, pues tienes que hacer malabarismos. Entonces, espíritus de la naturaleza, cuando yo me refiero a espíritus de la naturaleza que antiguamente estaban en contacto con determinadas personas en determinadas tradiciones nativas europeas y les conferían de algún modo una especie de espíritu profético, desde luego que no me estoy refiriendo a los clásicos duendes bromistas, que sí, que esos están de moda. Esos se representan ya y los hemos incluido en las películas y tal. No me estoy refiriendo al espíritu juguetón, digamos, que no tengo nada en contra, no estoy diciendo que no sepa cosas, claro que saben, pero quiero decir, no me estoy refiriendo a eso, no me estoy refiriendo, qué sé yo, en fin, que no me estoy refiriendo a lo que para algunas personas es la inferioridad con la que ellos ven la naturaleza. Porque hay un grueso de personas actualmente en el planeta, que de hecho ya hace tiempo que se ve así, que vienen mayormente de religiones bíblicas, sin desmerecer todo el conocimiento que tienen.
Y estoy haciendo ahora una generalización groserísima, porque además hablar de religiones bíblicas, bueno, esto es una patada también, como resumir todo, bueno, en fin, que no se debería, pero es para entendernos. Hay un grueso de estas personas para las cuales, pues en la naturaleza no se puede encontrar nada que se pueda asociar con el término profecía. Porque esa palabra para ellos significa otra cosa y además los espíritus de la naturaleza no los ven como espíritus elevados que puedan tener una elevada sabiduría que se pueda conferir al ser humano. No los ven como espíritus a los que haya que escuchar, sentarse como maestros para que te enseñen. Más bien se piensa que el ser humano tiene un espíritu superior a todo eso y que tiene que dirigirlos, gobernarlos o algo así. Bueno, estoy haciendo un resumen, seguro que si me oye según quién, bueno, habrá quien discreparía. Estoy haciendo realmente mucho resumen y puede ser inexacto, pero grosso modo, es muy difícil que las personas que vienen de determinado tipo de cultura religiosa entiendan que la naturaleza no es solo lo que vemos y no es solo que los árboles tienen espíritu y los animales tienen espíritu y hay que quererlos y cuidarlos porque son obra del Creador. Es que la naturaleza es la interfaz, por así decirlo, de otro plano, me atrevo a decir de otros planos, mejor dicho, de otros planos que hacen intersección con este. Es de esto que hablaba, por ejemplo, la mitología nórdica cuando hablaba del Yggdrasil, el árbol de los mundos. El árbol de los mundos nórdicos de lo que trata es de mundos donde viven seres. Es como un mapa que se refiere a diferentes tipos de seres que interseccionan con este, por supuesto, porque el árbol los interconecta. Y cuando decimos árbol, no es solo una estructura ramificada que puede ser un concepto abstracto, es que también había acceso a estos planos a través de árboles físicos. Por eso, en las culturas nativas europeas, nórdicas, germánicas, celtas, bueno, aquí fue tan común en este continente que determinados árboles se consideraran sagrados, se consideraran templos, que debajo de sus ramas se reunieran las tribus, se hiciera concejo, se hicieran reuniones, se buscara visión, en fin. No es porque fueran idiotas o tuvieran una inferior mente o que no supieran distinguir un árbol de un espíritu superior. No, es que el árbol era el punto de entrada y salida, el punto de interconexión, la interfaz en este plano para acceder a otros y para que seres de muy elevado tipo, en ocasiones, entraran en contacto con humanos en este. Aquí es donde voy a mencionar a lo que mis guías me nombraron al principio de mi camino, cuando yo empecé a escuchar, como maestros arbóreos. Los maestros arbóreos fueron una clave, una base importante de todo mi camino espiritual. Digamos que mis primeros guías fueron Anubis y Miguel, pero luego hubo un momento, a partir del año 2005 más o menos, o 2006, que se me abrió como algo más y entonces me di cuenta de todo el tema de los árboles que siempre había estado conmigo, la cantidad de sueños que yo tenía donde conectaba con seres sagrados bastante indescriptibles, majestuosos y maestros, porque esa es la palabra, maestros espirituales a través de los árboles y entonces, bueno, pues escuché la expresión maestros arbóreos para poderlos definir o nombrar de alguna manera. Que no son exactamente lo mismo que los espíritus concretos de un árbol concreto, me explico. O sea, pues yo puedo estar paseando por un bosque de, yo qué sé, de robles, de pinos, de lo que sea, y sí, esos espíritus puedo tratar de dialogar con ellos y me van a dar una enseñanza, un consejo o algo. Pero los maestros arbóreos están, digamos, por encima, son, digamos, de jerarquía superior. Es decir, son como maestros de maestros, son como estructuras
de conciencia maestras que tienen que ver con la cualidad ramificada y con el cuidado de toda la vida. Que aquí es donde voy a ir a parar. Es decir, ¿por qué hay tanta maestría en los maestros arbóreos y, por extensión, por qué tanta de la maestría de las antiguas tribus nativas de Europa se adquiría en los bosques o cerca de árboles grandes? ¿Por qué? Pues porque el árbol, de hecho esto es una verdad biológica y ecosistemática, es lo que sostiene básicamente todos los ecosistemas sanos, por lo menos en la antigua y nativa Europa, que todo básicamente era bosque, no era como hoy, o sea, había mucho más bosque que ahora. La misma España, la misma península ibérica, se dice que los romanos, creo que eran, o los griegos, decían que una ardilla podía cruzar de un extremo a otro de la península sin bajarse al suelo. O sea, nos podemos hacer una idea de la cantidad de árboles que había en lo que llamamos hoy España. Y así en el resto de Europa, o sea, quitando las zonas cultivadas, era todo bosque. Entonces, vamos a ver, es que el bosque es la matriz de toda la vida, de toda la diversidad de todos estos ecosistemas. Y los árboles son como los grandes padres y madres de los ecosistemas. Porque pues alrededor del árbol todo se mueve y, vamos, el árbol actúa como una autoridad y como un elemento que ordena el paisaje. Y esto es una verdad en el plano biológico y es una verdad en el plano espiritual, que es aquí donde quiero ir a parar. O sea, es decir, del mismo modo que en el plano biológico un lugar sin árboles lo tiene mal y va a pasar pues por dificultades y va a tener mucha escasez de vida porque sin árboles la cosa se deteriora, o sea, tiene problemas. Pues del mismo modo en el plano espiritual, donde hay árboles, o sea, donde hay una conexión con la maestría arbórea, la vida espiritual fructifica de una manera especial. Y la tendencia de los maestros arbóreos, que insisto, son como, digamos, de jerarquía superior a los árboles comunes. No hay que entenderlo como una jerarquía tiránica o piramidal, sino como más responsables. O sea, son como padres de padres. O sea, son como entidades soberanas, maestras en el sentido de decir que abarcan mucho más. Entonces, bueno, ¿qué pasa con estos espíritus, con estos maestros arbóreos que entran además en este plano y salen muchas veces a través de árboles físicos, ¿vale? Pues ¿qué pasa? Que precisamente como el árbol está en la base de toda la vida del ecosistema y es como el gran padre, la gran madre de los ecosistemas, bueno, pues de la deidad creadora, Dios o como le queramos llamar, tiene una grandísima conexión con estos espíritus. De continuo es que dialogan y, o sea, hay como un diálogo de cómo va la cosa por ahí, ¿no? Por hacer un chiste o un cómic, ¿cómo va la cosa por ahí? Bueno, pues aquí tal, aquí cual. El espíritu arbóreo le cuenta y digamos, la divinidad creadora le cuenta también. O sea, hay un intercambio de información, porque cuanta más responsabilidad tienes sobre un paisaje, más en contacto estás con otras autoridades que tienen que ver con el cuidado de la vida. Esto estoy hablando en el plano sagrado, claro. O sea, para quien no esté en conexión con cómo funciona la naturaleza, todo esto le puede sonar a, yo qué sé, a ciencia ficción o a cuento para niños o que, bueno, yo qué sé. Pero es que es así. O sea, la cosa no funciona por quién tiene más superpoderes o quién sabe, qué sé yo, más magia que los demás. La cosa funciona en quién se responsabiliza de mayor cuidado de vidas. ¿Quién está cuidando a más vidas? O sea, cuando Dios busca interlocutores en la naturaleza, por ejemplo, lo que busca básicamente es, vamos a ver cómo lo ve esta persona, este ser o este espíritu de la naturaleza, que está a cargo de tantas cosas en ese punto del mapa o que, fíjate, todo el ecosistema pasa por ahí y le cuenta cosas. Es que es lo normal. Es como si tú quieres enviar un embajador a otro país. ¿A quién se lo envías? Pues se lo envías a alguien
que tenga soberanía sobre el país y que esté enterado de las cosas que pasan en el país, para que pues lo conozca, se presenten y le pueda decir, mira, no sé, es que las cosas funcionan así. Entonces, bueno, esto me está quedando un poco raro, no quería exactamente hacer el vídeo así, pero me va a quedar así un poco, bueno. Entonces, ¿qué tiene que ver la profecía con todo esto? Claro, si hay definiciones y definiciones de profecía. Yo no me voy a poner aquí a debatir, ni a cuestionar, ni a analizar la definición bíblica antigua del término profecía, que es muy concreta y está ahí en los libros de estudio para quien quiera. Yo ahora no me voy a entretener con eso. Yo cuando me refiero a la profecía me refiero al hecho de que estos espíritus de la naturaleza, digamos, con información que viene de los altos niveles, pueden dársela esta información a seres humanos en determinados estados de conciencia. Me explico. Es decir, estamos hablando de una capacidad de predecir cosas que va más allá de la deducción de las causas y consecuencias, que sí, que también la mencioné en el anterior vídeo, pero dije, este solo es otra faceta. La faceta grande, la importante que me interesaba resaltar, es la otra. Es la otra porque es la que está como más en la sombra, más perdida en mi mundo, ¿no? Entonces, la naturaleza sigue teniendo esta capacidad de comunicar a determinadas personas en determinado estado de conciencia, y si es oportuno y si es de Dios que ha de ser, y yo qué sé, pongámosle todos los condicionantes que queramos, vamos a decir, si los astros confluyen, si esa persona tiene el corazón como lo tiene que tener, si está en el estado de trance adecuado, si, en fin, si todo eso y está en unión con la naturaleza, le va a llegar información sobre el futuro, porque es lo natural. Es decir, porque forma parte de la naturaleza predecir el futuro, saber lo que viene. Y esto es verdad inclusive en el plano biológico. Por ejemplo, puedo poner ejemplos tontos, o sea, animales que presienten cosas que van a suceder. ¿Cuántas veces nos ha dicho, este perro presintió que el amo se moría? Los elefantes presintieron que venía un terremoto, un tsunami, y escaparon antes de que nadie se diera cuenta. Los pájaros, mira, parece que han presentido que este año el clima va a ser no sé cómo porque han venido antes de tiempo o se han marchado antes de tiempo. ¿Cómo saben los animales las cosas? Bueno, alguien me dirá, no, es que captan señales sutiles que nosotros no captamos. Digo, bueno, pero es que de eso se trata. O sea, lo que llamamos a veces profecía, las cosas que vienen en el futuro no salen de la nada, todas salen del presente. O sea, no existen los hechos del futuro que broten como una creación espontánea que sale de la nada. Todo viene de ahora, que a su vez viene de antes. O sea, todo tiene una continuidad en los hilos del espacio-tiempo, por así decirlo. Cualquier cosa que tú pienses que va a suceder en el futuro, ya está empezando ahora. Sus raíces están en el ahora, que a su vez vienen del pasado. Bueno, que esto pues lo han explicado las películas muy bien, que en ocasiones si lo que quieres es evitar que haya un futuro terrible, lo que tienes que hacer es empezar a trabajar en el pasado para desenredar hilos de tiempo que están enmarañados, por ejemplo, por traumas y cosas horribles. Tú trabajas en la energía de esos hilos enmarañados del pasado y eso no solo te libera cauces y hilos en el presente, sino que puede evitar que a lo mejor en el futuro suceda X, pues porque los hilos están de otra manera. No sé si me explico. Entonces, bueno, la naturaleza, los seres de la naturaleza, tienen muchas veces, estos espíritus elevados de la naturaleza, tienen visión de estos hilos de los que estoy hablando. De los hilos que vienen del pasado, que pasan por el presente, ven el campo energético de la gente, de los animales, de los paisajes. Entonces, bueno, muchas veces tienen previsión de lo que está por venir. Por esta razón, porque ven hacia dónde conducen los hilos de energía y ven lo que llevan. En otras ocasiones no es por eso, en otras ocasiones es porque alguien, digamos, de jerarquía superior viene y se lo dice.
Oye, que por ahí arriba se dice que tal y que cual y que se va a mover esto así y así para que haya tal. Bueno, se lo dicen, se mantienen informados. Porque resulta que el hombre es como el último mono, con perdón, que no se entera de las cosas. ¿Por qué? Porque estamos mayormente muy desconectados en proporción a lo que fue el hombre en su esplendor, el ser humano en su esplendor, digamos en el estado famoso paradisíaco, que la Biblia habla del estado edénico. Bueno, yo no sé si es exactamente eso, pero yo he recordado un estado edénico del origen, donde la conexión era constante y la interconexión era lo natural. Y de hecho, bueno, pues no hace falta ni pensar en Biblias ni pensar en mitos. Tú piensas en un cuerpo y tú miras una celulita de un cuerpo y vamos a comparar ser humano con celulita. ¿Cuál es el estado ideal de una celulita del cuerpo? ¿Estar conectada con todo el resto del cuerpo o estar desconectada? Esto es una pregunta, vamos, de preescolar de Barrio Sésamo. ¿Qué es mejor, estar conectado o estar desconectado? Estar conectado, estamos de acuerdo, ¿no? Porque ¿qué pasa con una celulita desconectada? Empieza a tener problemas. ¿Que no te llega la sangre? Celulita muere. ¿No te llega la linfa del no sé qué? Celulita muere. ¿No te llegan los antígenos? Bueno, problemas. Celulita desconectada significa necrosis, muerte, mal, fatal. Celulita conectada significa las cosas fluyen y, bueno, el cuerpo humano empieza a funcionar, o el cuerpo de un árbol, o de lo que sea que queramos pensar. Entonces, ahora piensa, cada ser humano es como una celulita inmersa en un todo viviente que es la naturaleza viviente que hay en el planeta Tierra, por ejemplo. A su vez, el ser humano es celulita humana, o sea que debería estar conectado con el resto de los seres humanos, por lo menos con unos cuantos, de un modo o de otro, porque si no, la desconexión total, mal asunto. Tienes problemas físicos, mentales, emocionales, espirituales o de todo tipo. Entonces, lo que es bastante revelador de lo mucho que nos ayudan los seres espirituales a pesar de todo es que estamos muy desconectados de todo lo que no sea humano, de todos los seres no humanos, e incluso bastante desconectados a veces de nuestros semejantes, pero bueno, sobre todo estamos muy desconectados de todo lo que es la naturaleza y a pesar de todo todavía estamos por aquí vivos y pululando. Pero claro, vivimos en un estado tal de desconexión que en primer lugar nos alcanzan los acontecimientos, nos caen encima los acontecimientos y nos pillan de sorpresa. Lógico, porque estamos muy separados de la naturaleza y decimos, ay Dios mío, ¿y esto cómo no lo hemos visto venir? Pues no lo has visto venir porque estás en tu pelota mental, en tu burbuja, en tus creencias, en tu mundo que te has construido, desconectado. Ya sea desconectado de otros seres humanos o de otros colectivos humanos que no les dabas importancia porque tú estabas solo fijo en tu familia o en tu pequeño pueblo y tal. Bueno, o bien es que estabas desconectado de la naturaleza que te rodea, porque claro, a ver, el planeta es enorme, no vas a estar conectado con absolutamente toda la humanidad porque esto es muy complicado, ¿no? Pero si tú estás conectado a los seres de la naturaleza de tu lugar, ellos sí están conectados entre sí. Todos los árboles tienden a conectarse entre sí. Las propias montañas están conectadas entre sí. O sea, tú piensas que, por ejemplo, la montaña, el Monte Teleno, del que tanto hablo, que se piensa la gente, que está él solo pensando en yo estoy aquí, aquí yo solo. ¿Qué va? Está dialogando con los montes de León que hay para aquí, que hay para allá, los de la cordillera Cantábrica, los de abajo, los de aquí, y está conectado con todos los montes del planeta, porque forman una red de energía, conciencia, los espíritus de las montañas y dialogan entre sí. Pues sí, están informados de lo que sucede. Cuando estás conectado a estas realidades como ser humano, pues te pasa como a mí, que a veces estás aquí y dices, ostras, qué cosas me han llegado desde aquí, de este punto del mundo, de este otro, a través del monte. ¿Por qué? Pues porque el espíritu del monte está conectado con la red planetaria. Y entonces
Bueno, no es que eso te vaya a convertir en omnisciente, porque para ser omnisciente tendrías que estar prestando atención absolutamente a todo y no se puede. Nuestra mente es muy pequeña, hay que repartir la atención y, oye, pues tienes que barrer la casa, hacer la comida, ocuparte de tu familia, etcétera. Entonces, pues, en fin. Pero si estás conectado, lo suficientemente conectado, te van a llegar avisos de esto, de aquello, de más allá. E incluso pues cuando algo te llegue de sorpresa, que te pille de sorpresa y digas, ay demonios, ¿cómo no vi que esto me caía encima? Bueno, pues entonces vas a la naturaleza o vas a los espíritus de la naturaleza y tal, y te dicen esto y esto y esto, y te ayudan a entender lo que ha pasado. Y vas adquiriendo como perspectiva, entonces vas estando más conectado y más en la realidad al mismo tiempo. Porque otra cosa que hacen los espíritus de la naturaleza es que te colocan más y más en la realidad real. La naturaleza es, como decir, lo real. Entonces, bueno, dentro de todo esto es que había que poner el comentario que hice, ¿no?, sobre que cuando los antiguos europeos se conectaban a la naturaleza, pues recibían a veces pues profecías. Bueno, me refería a esto. No quiere decir tampoco que fueran pues personas omniscientes ni perfectas, pues por lo que acabo de decir. Hacían lo que podían, pero pues tenían su manera, y su manera era a través de la naturaleza. Y cuando se cortaron pues grandes árboles sagrados, no es porque fueran personas idiotas, que a mí es que me da mucha rabia el discurso religioso supremacista que a veces se realiza aún al día de hoy, diciendo mira qué tontos eran, estaban adorando a un roble, pensaban que, yo qué sé, el roble de Thor, lo cortaron en no sé dónde, mira, pues estos paganos que adoraban un roble, no me seas... Bueno, me salen los insultos al revés, de decir, pero es que el ignorante eres tú, alma de cántaro. ¿Qué te piensas? ¿Que esa gente adoraba un trozo de madera? O sea, tú lo que pasa es que no te has dado cuenta de lo que son los árboles y de lo que es un gran árbol que está consagrado. O sea, tú sí que tienes ignorancia, que piensas que si no construyes una ermita no vas a poder sentir a Dios, cuando resulta que la naturaleza lo expresa mucho mejor que cualquier obra de mano humana. De hecho, esto está escrito hasta en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en algún salmo, en alguna cosa, o en algún libro de profetas, que ahora no lo puedo citar, pero hay puesto en la boca de Dios diciendo, ¿qué me vais a hacer a mí que no tenga ya? ¿No ves que tengo toda la naturaleza para mí? En fin, como diciendo, ¿qué me vas a dar tú que no tenga yo? Bueno, y esto por decir, pues por echar mano de la cuestión bíblica, que es la que parece a veces que ha traído más conflicto y más desgaste con el tema de la naturaleza en esta parte del mundo. Pero bueno, que no pienso yo que sea la Biblia la culpable, tampoco. O sea, no lo estoy diciendo por eso, sino porque aquí en Europa es lo que se ha hecho muchas veces, mal utilizar la Biblia, mal interpretarla para justificar expolios y destrozos hacia la naturaleza, pero en realidad pues las cosas están mal interpretadas a mi entender, y además pues no es la causante la Biblia, porque si no pues habría que ir a China, por ejemplo, y decir, y bueno, ¿y por qué ellos han destrozado su naturaleza en tantas partes y no es por la Biblia? Me explico. Son maneras y actitudes de humanos, grupos humanos que, a mi entender, han perdido esta visión original de la conexión plena con la naturaleza, con los seres de la naturaleza, que no solo les daba pues un conocimiento y un aprendizaje, sino que también les enseñaba a autocontener su ansia, a no ser tan codiciosos y en fin. Sobre esto pues habría mucho que hablar. Pero bueno, dicho todo esto, que al final me ha quedado muy largo, ¿qué pasa con las cosas que te llegan de los espíritus de la naturaleza? Bueno, pues te puede llegar algo de los espíritus de la naturaleza, te puede llegar un aviso, te puede llegar, qué sé yo, una visión, un estado de trance, un sentimiento, un pack de energía sobre cosas que van a ser en el futuro o que pueden llegar a ser. Y el problema que tenemos es que como no nos ha enseñado nadie cómo funcionan estas cosas, no venimos de una sociedad que esté conectada a los ancestros, ni conectada a las tradiciones nativas de nuestros antepasados más remotos, no tenemos ni idea de cómo interpretar adecuadamente lo que nos llega y nos solemos tomar las cosas de manera literal.
Y yo me incluyo porque esto me ha pasado tropecientas veces en mis casi 22 años de escuchar. ¿Por qué? Pues porque los espíritus que vienen de otro plano cuentan el tiempo, por ejemplo, de manera diferente. Para ellos ahora no significa tu ahora. Para ellos ahora puede querer decir un concepto del tiempo, qué sé yo, se pueden estar refiriendo a esta era o a este momento de manera abstracta. Y tú a lo mejor estás pensando en ahora mismo. Te dicen, va a pasar esto, y te da una sensación de urgencia, y tú dices, ostras, ya te quedas esperándolo como si fuera a pasar estos días, o estas semanas, o estos meses, y no pasa, y a lo mejor pasa al cabo de 11 años. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque viene de otra dimensión, ese aviso que te ha llegado viene de otra dimensión y el tiempo es otra historia. Además de la cantidad de variables que pueden darse en este plano y que pueden hacer que algo suceda más pronto o más tarde. Pero el gran problema es que ni siquiera nadie nos ha dicho que cuando te llega un comunicado, un mensaje o un aviso de un ser que no es humano y que además no vive exactamente aquí, sino que entra en este plano a través de la naturaleza, que es diferente, o sea, es como un grado más de dificultad en el entendimiento. Entonces, ¿qué puede pasar con eso? Pues que lo interpretes mal. Y el primer problema interpretativo con el que te sueles topar es el factor tiempo, que suele conducir a muchísimos errores, porque solemos interpretar las cosas utilizando la escala de una vida humana o pues nuestro cómputo, nuestro calendario, y estos seres van de otra manera. Suelen ser seres que viven muchísimo más tiempo, no me atrevo a decir tanto como eternos porque no lo sé, pero quiero decir, pues hay tantas leyendas, por ejemplo, en las leyendas tradicionales de los pueblos nativos europeos hay leyendas de personas pues que accedieron a una de estas otras dimensiones o planos a través de la naturaleza, estos mundos de luz que a veces pues hay gente que ha percibido, que han entrado en ellos a través de árboles, a través de colinas. Hay mucho sobre esto, se les ha llamado de muchas maneras, lo que pasa es que con estas palabras existe también un problema. Pues si ahora digo hadas, la gente se va a imaginar los típicos seres pequeñitos de alitas y tal, o se van a imaginar también, bueno, ahora la leyenda negra que se está haciendo con las hadas, porque como ahora solo está de moda lo que es terror y gótico y tal, bueno, tú en según qué ambientes hablas de hadas y ya te están hablando de seres sanguinarios, maliciosos. En fin, se están haciendo películas sobre eso. Vi una película hace no mucho en Netflix y dije, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No hay manera de que se haga un contenido audiovisual hermoso, significativo y profundo sobre lo que fue el contacto espiritual con seres de la naturaleza en Europa, que todo tiene que ser terror, sangre, malicia. En fin, que entiendo que estas cosas sucedan porque sí, hay experiencias desafortunadas en todas partes. Pero mira cómo no hacen películas de terror con los eventos bíblicos. Y habría para hacerlo, porque tú has visto cómo murieron los hijos de Aarón. Pues eso daría para una película de terror, ¿no? Nadie se atreve, claro. Porque hay cosas sagradas que no se tocan y ya está. En cambio, siempre se tocan las mismas. O sea, siempre les toca a los mismos, a los que vienen de la naturaleza, digamos así, pues a los que tienen la mala fama, los aplastados, los pisados, los paganos los bárbaros, los idólatras, en fin. Pues oye, pues no, la energía sagrada es particular en todas partes y en cualquier mitología y religión que tú quieras indagar te vas a encontrar leyendas maravillosas y leyendas donde, bueno, la cosa es ambivalente y leyendas terribles que dices, Dios mío. Mejor que no, en fin, mejor no andar forzando el contacto con seres porque te pueden pasar cosas muy horribles. En todas partes. Mira, en este sentido me gusta el anime japonés porque expresa muchas veces seres de la naturaleza y lo hace pues de una manera, a mi entender, bastante equilibrada en algunos casos. Te muestra pues su ambivalencia, te muestra sus partes positivas y sus partes no tan positivas. Pero te muestra lo importantes que son. Por ejemplo,
esta película de La princesa Mononoke, estas que hizo Miyazaki, en general, para mí son bastante representativas de cierto tipo o nivel de seres de la naturaleza. O sea, hay un tipo de seres de la naturaleza, digamos, de determinado nivel, que sí, pues son así. Pero del mismo modo que, volviendo, por ejemplo, a la película de La princesa Mononoke, del mismo modo que no es lo mismo hablar con un kodama, un pequeño espíritu de esos de los árboles, que hablar con el dios del bosque, el rey del bosque. Bueno, pues hay uno que tiene un tipo de sabiduría y otro que es otra cosa, ¿no? Pues a esto me estoy refiriendo todo el tiempo. Es decir, que los antiguos pobladores de Europa tenían contacto y conexión con estos seres, tanto los pequeños como los medianos como los grandes. Y los grandes, los que son reyes soberanos, son responsables de muchos seres, son cuidadores de muchos seres. Por eso, por ejemplo, al famoso Cernunnos se lo solía representar rodeado de animales, sentado en esa posición de serenidad, de quietud, siendo accesible a todas las formas de vida, con ramas que salían de su cabeza. Entonces, ¿qué te está expresando eso? Te está expresando un ser, que es un ser sagrado de alto nivel, que tiene una soberanía en el sentido de que cuida, está atento a todas las vidas. Entonces, bueno, de la conexión, el contacto, el diálogo, la unión, digamos, en el corazón, con amor y respeto con estos seres, pues te llegaba un conocimiento, te llegaba, pues en ocasiones incluso, pues eso, un aviso profético de algo. En fin, que me estoy repitiendo, pero es importante decir todas estas cosas para que queden claras y para que pues haya más gente que se plantee, ¿no?, la cuestión. Pero el tema del tiempo, pues sí, pues tiene muchas vueltas y asociado además con los espíritus de la naturaleza hay otro problema que me he encontrado muchas veces y bueno, en realidad son dos. O sea, en realidad son dos que se aplican a todo diálogo o conexión con espíritus o seres que no son humanos y que vienen de otra dimensión. Y es que a veces las palabras que oyes o que se forman en tu mente no tienen el mismo significado que para ti, que esto es un tema del que ya he hablado muchas veces, pero que es muy típico, y que esto daría para un vídeo aparte. Tal vez lo haga con casos y ejemplos para que se entienda. Y luego pues hay otro problema, y es que muchas veces lo que te comparten los espíritus de la naturaleza es una visión de potenciales. Y te muestran lo que algo va a ser, pero te están diciendo eso porque te están hablando de un potencial y tú, sin embargo, lo entiendes como si te dijeran un pronóstico cierto y concreto. Por ejemplo, pues tú te encuentras una bellota y pues te llega la visión del futuro de esa bellota, el futuro potencial es un roble. Y ese es su futuro. Un ser de la naturaleza te puede decir, va a ser un roble. Pero no significa que esa bellota en concreto tenga ese futuro asegurado, porque luego pueden pasarle muchas cosas. Puede venir un jabalí y decir, uy, qué bellota más rica, me la voy a comer. Y tú, si estabas pensando sí o sí que te habían dicho y pronosticado que esa bellota se iba a convertir en un roble, te quedas, dices, pero pues me han engañado. Me han engañado porque me han dicho un pronóstico de futuro que no se ha cumplido. Es que encima ha pasado al revés. Es que la bellota no ha durado ni 2 semanas porque ha venido un jabalí y se la ha comido. Entonces, bueno, esto es otro temazo. El temazo de los potenciales, este sí que merece un vídeo porque además llevo tiempo dándole vueltas y yo he metido la pata un montón de veces con esto. O sea, la pata en el sentido de decir, la de veces que me he confundido y que no me he dado cuenta de que se me estaba mostrando un potencial de futuro y lo he tomado como un pronóstico cierto concreto. Y luego resulta que ha pasado algo que era casi al revés y dices, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Es esto? ¿Qué es esto, bonita? Que no te estaba explicando nadie, que nadie te ha enseñado. Estás aprendiendo, digamos, a pecho descubierto, a ensayo y error, a lo crudo y sin anestesia, pero lo que tienes que aprender es que cuando las cosas te llegan, sobre todo en relación a los espíritus de la naturaleza, lo que te llega es el potencial, lo que te llega es ese pronóstico. La bellota es un roble en el futuro.
te falta la otra parte, decir, bueno, ¿qué hay que hacer para que la bellota llegue a ser un roble y no se la coma el jabalí antes? Porque, oye, además los jabalíes también tienen derecho a comer, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Bueno, pues ese es el tema del millón. Entonces, bueno, lo voy a dejar aquí porque ya me ha quedado muy largo. Pero bueno, pues espero haber contribuido a entender unas cuantas cosas o por lo menos a planteárselas.